Hoy nos toca el Evangelio de Marcos, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. De Marcos, capítulo 5, del versículo 1 al 20. ¿Ya están todos ahí en Marcos? Vamos a comenzar nuestra lectura para ver qué nos tiene el día de hoy el Señor. Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no nos enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra que nos has dejado escrita para nuestra enseñanza, para que podamos aprender y poner en práctica, Señor, lo que tú nos has mandado. Te damos gracias en este día y te pedimos que nos ayudes, que nos abras el entendimiento, que prepares el corazón de mis hermanos para recibir esta palabra, y que a mí, Señor, me des la capacidad para transmitirla de una manera simple y sencilla. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La semana pasada estudiamos en el capítulo 4 acerca de cómo Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza. Cuando le dice cuando estaban en la tormenta y que van a despertar sus discípulos a Jesús, y le dice al viento y al mar: aquíétense. Y en ese momento que Jesús le da la orden al mar y a la tormenta, al viento, todo lo que estaba ahí,
¿qué pasó? Dice que se hizo grande bonanza, o sea, se tranquilizó. Entonces pudimos aprender que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Ahora en este pasaje que vamos a estudiar, vamos a aprender que Jesús tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre ese mundo espiritual que nosotros no podemos ver, pero que Jesús tiene autoridad sobre ese mundo espiritual, sobre ese campo espiritual. Eso es lo que vamos a estudiar. Y vamos a tratar de despejar 3 preguntas. Primera pregunta, ¿quiénes son estos espíritus inmundos? A través de este estudio vamos a darnos cuenta quiénes son estos espíritus inmundos. Segunda, ¿cómo atacan y por qué lo hacen? ¿Cómo atacan a los hombres y por qué los atacan? Y tercero, ¿cómo evitar que nos ataquen? ¿O cómo evito yo que me ataquen esos demonios? Dice la Escritura, en el primer versículo que leímos, que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Vinieron estaban en Galilea, ¿recuerdan? Atravesaron el mar a la región de los Gadarenos. Se presume que esta región era un lugar de gentiles, donde no había mucho creyente. Entonces ellos llegan, dice el versículo 40, en el capítulo 4, en el versículo 35, dice, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. ¿Cuándo pasaron el mar? De noche. El mar lo atravesaron de noche. Y no era muy extenso, tal vez 10, 20 kilómetros de ancho. No tardaron mucho. ¿Cuánto les gusta que hayan tardado? Tal vez más, ponle 2 horas tardaron en cruzar. Si ellos salen de noche, supongamos que salieron a las 10, ¿a qué horas llegaron al otro lado? Como a las 12. ¿Pueden imaginar ese cuadro? A las 12 de la noche se van bajando de la barca y dice que le sale un hombre con un espíritu inmundo. ¿Pueden imaginar ese cuadro? 12 de la noche, se van bajando de la barca, tranquilos. Acaban los discípulos de casi mueren en la tormenta. Ya vienen medio sacados de onda, ¿no? Acaban de atravesar una tormenta y casi mueren. Y dijeron ellos, ¿quién es este hombre que hasta el mar y el viento le obedecen? Dijeron los discípulos, ¿quién es este hombre? Y luego van bajándose de la barca y sale ese hombre endemoniado. Imagínense que ese hombre se golpeaba con piedras, destrozaba grilletes, cadenas. No, pues dijeron, al verlo dijeron, nos va a hacer algo, ¿no? Y dice en el versículo 2, y cuando salió él, o sea Jesús, de la barca, enseguida vino, estoy en Marcos 5:2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este hombre feroz viene al encuentro de Jesús. Y los discípulos expectantes nuevamente. ¿Qué va a suceder? ¿Puede usted pensar que Jesús está tranquilo? Podemos pensar que Jesús está tranquilo. Los discípulos aún no se ven desesperados. No menciona aquí nada de ellos. Dice en el 3, el hombre que tenía el espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces el 4 había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie podía dominar. En el 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, le dijo,
De lejos corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué fue lo que hizo ¿quién creen que fue el que se arrodilló? ¿El hombre o el espíritu que estaba dentro de él? ¿Quién se arrodillaría cuando vio a Jesús? ¿El hombre? El espíritu inmundo, porque ese espíritu inmundo ya controlaba al hombre completamente. Acompáñame a Lucas. Vamos a ver en Lucas, en el capítulo 8, cómo es que este espíritu controlaba a ese hombre. Lucas 8, en el versículo 29. Lucas 8, en el versículo 29. ¿Quién le quiere dar lectura? Porque mandaba al espíritu que saliese del hombre, y un tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero lo que de las cadenas era impedido por el demonio en los desiertos. Dice que se había apoderado de él. Hacía mucho tiempo que se había apoderado de él el espíritu inmundo. Ya se había apoderado de ese hombre. Ya el hombre no tenía voluntad. Aquel hombre estaba completamente controlado. Estaba completamente controlado por ese espíritu. ¿Sí podemos entender ese cuadro? De que el hombre estaba controlado. ¿Han visto ustedes personas esos indigentes que andan en la calle? Que a veces uno piensa, ¿qué les pasó? Algunos están controlados por espíritus inmundos, otros están enfermos de su mente. No podemos nosotros decir quién sí y quién no, pero hay personas que están controladas por demonios y hay personas que están enfermas de la mente. Son dos situaciones diferentes. Entonces, tenemos que establecer eso. Ahora, bienvenidos, estamos en Marcos 5. Estamos en Marcos 5, leímos del capítulo 5, el versículo 1 al 20. Estamos viendo 3 preguntas que vamos a resolver. Y vamos a resolver la primera. ¿Quiénes son estos espíritus inmundos de los que habla Marcos? Ya vimos que estaban controlando a ese hombre completamente. Ahora vamos a ver quiénes son esos espíritus inmundos. Porque muchas veces se piensa que los demonios son muy aparte. O a veces vemos los demonios como algo temible. ¿Cuántos son? ¿Cómo son? ¿Qué poder tienen? Son preguntas que tenemos que resolver para darnos cuenta contra qué o a qué nos enfrentamos los seres humanos. Entonces, ¿quiénes son estos espíritus inmundos? Estos espíritus inmundos hacen referencia a los demonios. A los demonios. Nosotros sabemos que la palabra demonio viene del griego daimon, que quiere decir seres espirituales hostiles a Dios y a los hombres. Un demonio es un ser espiritual hostil a Dios y al hombre. O sea que está contra Dios y está contra el hombre. Eso es un demonio. La Biblia no nos habla de una creación de demonios. En la Biblia no vamos a encontrar nosotros que Dios hubiera creado demonios. Eso no está en la Biblia. Entonces, podemos establecer o podemos considerar que esos demonios son esos ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Recuerdan? Acompáñenme en su Biblia a Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12.
En el verso 7, del 7 al 9, ¿qué página tenemos? Apocalipsis 12. ¿No se escuchó bien? 911. 911. Página 911 para los que no tienen a la mano. ¿Ok? Dice Apocalipsis 12, del 7 al 9. ¿Ya todos lo tienen? Dice así. Apocalipsis, capítulo 12, del versículo 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esos ángeles, esa tercera parte de ángeles que lo siguió en su rebelión, cuando fue vencido por Miguel, por el arcángel Miguel, Satanás fue arrojado a esa tercera parte de ángeles también. Entonces podemos establecer que esos ángeles que fueron arrojados a la tierra son esos demonios a los que hace referencia el Evangelio de Marcos que estamos estudiando. Este espíritu inmundo que había tomado control total de ese hombre. Y cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? Dice que se arrodilló. Este espíritu inmundo se arrodilló, dice en el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Vemos aquí que esos demonios estaban ya siendo atormentados por Jesús, o este espíritu inmundo del que habla aquí. Este espíritu inmundo sabía quién era Jesús, lo que los discípulos no sabían. En el capítulo anterior que estudiamos, donde dicen los discípulos: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Ellos se quedaron pensando: ¿quién es? Y este espíritu inmundo, ¿cómo se refiere a Jesús? Hijo del Dios Altísimo. Entonces no pudo haber sido el hombre, era el demonio. El demonio estaba siendo atormentado. ¿Qué dice Santiago 2:19? ¿Alguien que lo lea? Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tienes también los demonios creen y tiemblan? Estos demonios que tiemblan ante la presencia de Dios, dice que los demonios creen también, pero ellos tiemblan. Así como este espíritu inmundo que viene al encuentro con Jesús, se arrodilla y dice: no nos atormentes, porque sabían que Jesús tenía la autoridad para mandarlos, dice Lucas, al abismo. Aquí dice Marcos que no los eche fuera, pero dice Lucas que no los eche al abismo, porque Jesús tiene la autoridad de mandarlos y encarcelarlos en esa prisión llamada abismo. Amén. Entonces ya vimos quiénes son estos, ya quedó claro quiénes son estos espíritus inmundos. Ahora vamos a ver que no era nada más uno, no era un solo espíritu. ¿Cuántos eran? Porque dice en el 9: y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? ¿Qué respondió este espíritu? Legión me llamo. ¿Por qué? Porque somos muchos. Una legión de soldados romanos se componía de 6,000, era un agrupamiento de 6,000 hombres. Aquí no podemos decir que eran 6,000, no dice el texto, no está claro, no podemos establecer que eran 6,000, pero sí podemos darnos cuenta que eran más de 2,000.
porque dice que había 2000 cerdos y se metieron a los cerdos. Entonces, podemos pensar que eran más de 2000 demonios los que estaban dentro de ese hombre, que lo tenían controlado. Ahora vamos a pasar a ver cuál era esa condición de ese hombre que estaba con esos demonios. Ese hombre estaba, anda una mosquita aquí que me anda rondando. Vamos a ver la condición del hombre, esa condición del hombre. Vamos a ver el antes y el después. Este hombre que estaba atormentado por ese espíritu inmundo, por esa legión, y vamos a ver en qué condición se encontraba. Pueden ver que este hombre dice que vivía en los sepulcros. ¿Se han dado cuenta ustedes que la gente que practica la brujería muchas veces lo hace en los panteones? ¿Por qué creen que lo hace ahí? Porque ahí es un lugar donde les gusta estar a esos espíritus inmundos. Les gusta estar en esos lugares porque dice que este hombre vivía en los sepulcros. Este hombre habitaba ahí en los ahora le llamamos panteones, ¿no? Ahora tenemos panteones, pero en ese momento eran tumbas que se hacían como cuevas, una especie de cuevas, y ahí habitaba este hombre. También dice que tenía una fuerza sobrenatural. Este hombre tenía una fuerza sobrenatural. En una ocasión me tocó ver a un hombre como de 1,60 de estatura, delgado, tal vez unos 70 kilos, y estaba yo en Estados Unidos, y estaba un policía como de 1,80, como de 1,85 el policía, fornido el policía, y no lo podía someter, no lo podía dominar a este hombre. El hombre era un mexicano. Este hombre lo tenía el policía montado y lo tenía dominado completamente. Yo estaba viendo y dije, ¿cómo es posible que no pueda someterlo? Es un hombre muy grande, muy fuerte. Entonces el policía, como pudo, trae aquí su radio, como pudo, pidió ayuda por el radio, y entonces llegó otro policía igual, y llega y lo agarra, y entre los dos no lo podían someter a este hombre. Yo me quedé así como dije, ¿por qué? ¿Por qué ese hombre tan fuerte? Y es un hombre, digamos, es un hombre pequeño, y son hombres como de mi estatura, pero no gordos, sino hombres de esos bien musculosos, y eso, ¿por qué no lo pueden someter? Yo no puedo decir que ese hombre tenía un demonio, pero tenía una fuerza sobrenatural. Y yo veo aquí que este hombre tenía una fuerza sobrenatural también. Luego dice que andaba desnudo. Dice que este hombre andaba desnudo porque los demonios lo habían controlado totalmente. ¿Han visto esas personas que andan luego en la calle desnudos? Esos indigentes que andan desnudos, normalmente siempre andan con camisa y pantalón. Lo único que traen desnudo o visible son sus partes íntimas. Es lo único que muestran. Porque traen camisa, traen pantalón, pero lo traen roto o desabrochado. Eso es lo que yo he podido ver en mi experiencia, ¿no? Ahora, me surge una pregunta a mí. ¿Qué lleva a una joven a desnudarse frente a una cámara y a sacarse fotos desnuda, o a un jovencito? ¿Qué lo lleva a hacer ese tipo de cosas? Que vemos que hoy es algo muy común. Muy común, digo, porque sucede frecuentemente, ¿no? En las redes sociales. Que luego después que filtraron unas fotos y que yo no quería. Bueno, pero ¿por qué te sacaste esas fotos de esa manera? ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿Quién te influenció para que hicieras eso? ¿Ven cómo está ahí? ¿Recuerdan el estudio que tuvimos hace 3 semanas? Que nosotros sembrábamos la semilla. ¿Recuerdan que dijimos que nosotros, los que predicamos la palabra, ustedes que predican la palabra,
somos los que llevamos esa preciosa semilla y la ponemos en el corazón de las personas. Pues hay otro sembrador también. Los demonios también son sembradores. Ellos van a sembrar una distorsión de lo que es Dios. Dios nos creó con una imagen. Dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Estos demonios se han puesto como objetivo distorsionar esa imagen que tenemos del Dios vivo. Y entonces ellos vienen y ponen en tu corazón, o sea, en tu mente, ponen en tu mente esas ideas para que se distorsione en ti eso hermoso que Dios hizo, esa imagen que Dios te dio. Y entonces ahora los jóvenes, y no nada más jóvenes, también gente adulta, está poniéndose frente a una cámara desnuda. Y vemos aquí que este endemoniado gadareno andaba desnudo. No era porque él lo quisiera, eran los demonios que lo habían controlado, esa legión de demonios que estaban dentro de él, que lo hacían estar desnudo. Eso es lo que podemos ver en este. Dice también que daba voces. Dice que este hombre daba voces. No sabemos lo que decía, porque no dice la Biblia qué decía, pero siempre andaba dando voces. ¿Qué podía decir? Pues si se lastimaba, si andaba herido, tal vez gritaba, tal vez, no sé, no dice la Biblia qué decía, pero dice que daba voces. Dice que se hería con piedras, se hacía daño él mismo. ¿Han visto esas personas que se hacen daño a sí mismas? ¿Que se cortan? ¿Han visto esas personas que se cortan el cuerpo? ¿Han visto esas personas que agarran, se ponen una liga y se lastiman con una liga? ¿Han visto esas personas que se hacen piercings? Se perforan la nariz, la lengua, los genitales, y pareciera algo inofensivo. Pareciera algo inofensivo. ¿Creen ustedes que sea inofensivo? ¿Quién sembró esa idea en tu corazón? ¿A Dios le agrada? Eso es lo que tenemos que pensar. Escuché una vez una persona que dijo, ¿fumar marihuana será malo? Pues si Dios hizo las plantas, Dios creó la planta de la marihuana. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Ni sabe, no? Dios creó las plantas. Entonces dice, ¿cómo va a ser malo que yo fume marihuana si Dios la creó? Bueno, la pregunta sería, ¿a Dios le agrada que nosotros no fumas la marihuana o no se fuma la marihuana porque digas, a ver, ¿por qué no agarras una hoja de plátano y te la fumas? ¿O por qué no agarras una hoja de durazno y te la fumas? No, se fuma la marihuana por el efecto que produce. Eso es lo que busca el que fuma marihuana, el efecto, la reacción. Ahora, cualquier cosa que nos haga o que nos aleje de nuestros 5 sentidos que Dios nos dio, cualquier cosa que nos aleje de esos 5 sentidos, no le agrada a Dios. Porque yo fuera de mis 5 sentidos, si yo tomo alcohol en exceso, voy a perder mi facultad. El alcohol va a entrar en mí y va a adormecer mi cuerpo. Y si voy manejando, a provocar un accidente. Y si estoy en una situación difícil, no voy a saber cómo reaccionar. Voy a reaccionar peleando. Entonces, a Dios no le agrada eso. Entonces, tenemos que pensar, ¿esto glorifica a Dios? ¿Que yo fume marihuana? ¿Glorifica a Dios? ¿Que yo tome alcohol y me embrutezca? ¿Eso le agrada a Dios? ¿Esa es la imagen que Dios quiere ver en mí? ¿Esa es la imagen que yo voy a reflejar a los demás? Que cuando estoy borracho me estoy orinando delante de la gente, porque así lo hacen. Yo lo he visto, bueno, vergüenza me da, pero cuando fui borracho también lo hacían. Va uno a la tienda, estás tomando enfrente de la tienda y ahí no hay baños. ¿Dónde se orinan los borrachos? Enfrente de toda la gente. Y pasa la gente y le da pena. ¿Eso creen que le agrade a Dios? Eso no le agrada a Dios. Está distorsionando la imagen de Dios. Entonces vemos esa condición
del antes, y vemos cómo el pecado, porque es el pecado el que distorsiona, los demonios nada más van y siembran la idea. Ellos, esa es su labor. Van, distorsionan tu mente. ¿Recuerdan lo que le dijo el diablo a Eva en el Edén? ¿Con que Dios ha dicho? ¿Con que Dios te dijo? El día que comas de ese árbol serás como Dios. ¿Qué hizo? Distorsionó lo que Dios le había dicho. Distorsionó el mandamiento que Dios le había dicho. Puso en tela de juicio. ¿Con que Dios ha dicho? No tenía por qué aceptar ese pensamiento. Si Dios se lo dijo, tenía que haberlo obedecido. Pero nosotros también estamos expuestos a eso, a esas ideas que el enemigo siembra en nuestra mente, que nos influencian y que distorsionan la imagen, que es el pecado, que distorsiona la imagen con la cual fuimos creados. Y nos arrastra con la corriente de este mundo, ahora le llaman moda, que nos arrastra y que decimos, es normal, todos lo hacen. Todos lo hacen. Ya, una mentira repetida 100 veces se termina aceptando como verdad. Es la moda. Dicen, de la moda lo que te acomoda. Pues a mí me acomoda esto. Pues a mí esto. No. ¿Qué es lo que dice Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Sí se va entendiendo algo o no se va entendiendo nada? Sí. Ok. Vamos avanzando. Ya vimos que este demonio conocía a Jesús, o estos demonios conocían a Jesús. Ya vimos que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Como este demonio se arrodilló y le dijo, ¿por qué nos atormentas? Vamos a seguir avanzando. Dice que le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba ahí cerca, estoy leyendo en el 10, en el 5:10, y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca de él, el monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Dice que cuando Jesús les dio, le pidieron permiso a Dios, a Jesús. Ellos no pueden llegar y meterse a donde ellos quieran. Entonces, ¿recuerdan las preguntas que les dije al principio? ¿Quiénes son estos espíritus inmundos? Ya vimos, son los ángeles que cayeron. ¿Cómo atacan y por qué lo hacen? Ellos no pueden atacar nada más porque si quieran atacar a alguien. Ellos quieren atacar al ser humano, quieren distorsionar esa imagen de Dios en el ser humano, pero no pueden atacar por sí mismos. Ellos tienen que pedir permiso a Dios. Vemos que hasta para entrar en un animal, en un cerdo, tuvieron que pedirle permiso a Dios. No son libres de poder entrar a donde ellos quieran. Ahora, ¿cómo es que entonces se meten en los hombres? ¿Por qué? Les permitimos. Porque tú, a través de tu conducta, a través de lo que haces, les estás abriendo la puerta. Ellos llegan y están observando nuestras vidas. José Luis ya anda en el mal camino. Mira, anda predicando la palabra, pero por acá anda en el mal camino. A ver, vamos a ver. Y de repente le tienen que pedir a Dios permiso. ¿Recuerdan ustedes a Job? ¿Cómo dice que Job era un hombre justo? Y dicen que Satanás se presentó delante de Dios y le dijo, Dios, ¿ya viste a mi siervo Job? Mira, no hay varón justo y recto como él en la tierra. Y dijo Satanás, pues todo le has dado. Mira, le diste dinero, tiene su corbeta ahí del año. Le has dado hijos, le has dado ganado, le has dado, o sea, todo tiene, ¿cómo no va a estar agradecido?
quítale las cosas y verás cómo te maldice. Y dice Dios, adelante, quítaselas. ¿Qué? O sea, Satanás fue y actuó nada más. No, Dios le dio permiso de que le quitara las cosas. Dios le dio permiso inclusive de que lo enfermara. Satanás no pudo actuar por sí mismo. Tuvo que pedir permiso. Ahora acompáñenme, vamos a ver un ejemplo en el rey Saúl. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, tenemos un ejemplo de cómo el rey Saúl fue atormentado por un capítulo, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 14. Vamos a ver aquí cómo es que Dios da permiso a estos espíritus inmundos, a estos demonios, de que vayan y lastimen o ataquen a las personas. No pueden ellos nada más llegar. Esa es una parte en la que Dios les da permiso, pero también nosotros, con nuestra conducta, es que permitimos que Dios les dé permiso. Yo con mi conducta estoy dando pie a que venga la disciplina a veces de Dios, como en el caso de Saúl. Esta era una disciplina de parte de Dios. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 14, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu de parte de Jehová. Un espíritu malo, ¿no? Ajá. Le atormentaba un espíritu malo. ¿Ven cómo este espíritu malo de dónde venía? De parte de Jehová. Este era un espíritu que Jehová envió a atormentar a Saúl. ¿Por qué se lo envió? Por su desobediencia. Vemos que Saúl desobedeció lo que Dios le había mandado, y entonces a causa de eso tuvo esa consecuencia. Nosotros no sabemos, en este texto de que estamos estudiando del endemoniado gadareno, no sabemos por qué razón estos demonios se lograron meter en él. Eso no lo sabemos. La Biblia no lo dice. No necesitamos saberlo, porque nosotros podemos darnos cuenta que si nosotros abrimos la puerta de nuestra casa, a ver, imagínense usted en su casa, ahorita que salió, ¿dejó usted su puerta abierta o la dejó bien cerrada? ¿Cómo la dejó? Ventanas cerradas, puerta doble llave, ¿sí o no? Porque si usted deja sus ventanas abiertas y su puerta abierta, alguien sin duda se le va a meter, un ladrón, ¿no? Y cuando usted llegue, va a decir: bueno, ya se metieron aquí a mi casa. Bueno, hoy sabemos que hasta casas cerradas se meten y las ocupan, ¿no? Las forzan. Así los demonios te van a forzar también. Nos van a estar forzando aquí, mira, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Mira, el pecado es rico, es delicioso, mira esto, lo otro. Mira, y entonces, en el deseo que nosotros tenemos, que la Biblia llama concupiscencia, dice Santiago en el capítulo 1, que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído y seducido hacia el pecado. Tenemos esa tendencia, tenemos dentro de nosotros ese deseo a lo que le llaman la carne, a esas debilidades con las que batallamos, con las que batallas, con las que batallo, esas debilidades que nos llevan y que se convierten en deseos. Pero el pecado es culminado cuando yo llevo a cabo ese deseo. Cuando yo en mi mente estaciono un pensamiento y digo, o viene a mi mente un pensamiento y digo, esto,
y de repente voy y lo hago. En ese momento da a luz el pecado. Pero si cuando ese pensamiento llega a mi mente, que yo sé que es desobediencia, que tú sabes claramente que es desobediencia, porque tenemos dentro de nosotros una conciencia que Dios nos dio, un conocimiento, un juez interno que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabemos que es bueno y sabemos que es malo, sin que nadie nos lo diga, por la conciencia que Dios puso en nosotros. Y cuando yo voy a hacer lo malo, mi conciencia me dice, no lo hagas. Y yo no le hago caso a mi conciencia y voy y lo hago. Pero nosotros tenemos que aprender a manejar esos pensamientos. Cuando esos pensamientos malos vengan a nuestra mente, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios, pedirle ayuda a Dios. Dios mío, ayúdame porque no puedo, esto es más fuerte que yo. Así como este endemoniado gadareno que estaba controlado totalmente. Así se vive. Así se vive. Yo puedo dar testimonio que así se vive. Yo fui una persona que viví así, controlado. Me da vergüenza decir las cosas. Por vergüenza, porque no edifican. Son cosas que no edifican. Pero es uno controlado. Pero dice la palabra de Dios que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así como vemos en este endemoniado gadareno. El Hijo, Jesús, tuvo un encuentro ese hombre. Esos 2000 demonios no impidieron que Jesús lo liberara. ¿Y ven ustedes aquí una lucha de poderes con Jesús y los demonios? No. No nos atormentes, déjanos ir a los cerdos, dijo Jesús. ¿Está bien? Y hoy en día en las iglesias se está enseñando una liberación que es absurda. Que se le montan a 4 o 5 hombres a una mujer sacándole un demonio y te reprendo y en el nombre de Dios no sale con gritos y espumarajos. Eso es falso. Eso no es verdad. La autoridad es delegada. Dios, Jesús, da autoridad a sus siervos. Y aquella persona que tiene autoridad, basta con que le diga a un demonio, sal de aquí, y ese demonio se sale. No necesita gritar. ¿Han visto ese cuadro de madres que tienen a sus hijos grito y tal? Y luego las mamás se ponen en esa misma histeria. Ya, cállense, por favor. Y empiezan así, y los hijos no obedecen. ¿Saben que hay una carencia de autoridad ahí? ¿Han visto ese otro cuadro cuando el padre dice, ¿te estás? O llegando a la casa. El hijo, ¿eso es autoridad? Porque el hijo sabe que el padre llegando a la casa lo va a castigar. Él sabe. Pero cuando no se le castiga al hijo, el hijo no tiene autoridad. O sea, no ve en ti esa autoridad. Entonces, podemos darnos cuenta que la autoridad de Jesús es sobre estos espíritus inmundos. Basta con que Él les diga, sal, y salen. Ahora, ¿por qué les permitió entrar a los cerdos? No lo sabemos. Pero lo que sí podemos ver aquí es la destrucción que le provocaron a los cerdos, que se fueron a un despeñadero. Imagínense esa destrucción que le provocaron a los cerdos. ¿Qué destrucción le provocan al ser humano? Que lo hicieron estar desnudo, que lo hicieron estar habitando en sepulcros, en los panteones, golpeándose, lastimándose. Esas personas que se quitan la vida, que se cuelgan, ¿por qué lo hacen? ¿Quién les metió en su mente ese pensamiento? Como les digo, pueden venir de dos lugares. Una, por esos demonios, otra porque estén enfermos de la mente. El cerebro es un órgano como cualquier otro que también se enferma. Entonces no debemos descartar siempre esa posibilidad. Puede ser que se enfermó y de repente pues lo hizo hacer eso. O puede ser que fue influenciado por demonios. Entonces, ¿qué lleva a esos hombres a perder su voluntad?
muchas veces es el pecado, por no tener en cuenta a Dios. Acompáñenme a leer, vamos a leer Romanos capítulo 1 y vamos a darnos cuenta, aunque está hablando de otro tema, pero podemos ver en este texto, Romanos capítulo 1, podemos ver en este texto cómo es que Dios mismo los entrega a estas personas que dicen que se envanecieron en sus razonamientos. Es Romanos capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 22. Estas personas que profesan ser sabios, que se envanecieron en sus propios razonamientos, vamos a ver qué sucedió con ellos. Dice así en Romanos 1, del 22 en adelante: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, fíjense por qué razón Dios, dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Porque no tomaron en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está hablando de los homosexuales, está hablando de las lesbianas, que cambiaron el uso natural por el que es desagradable. Y Dios los entregó. Acompáñame a segunda de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a ver el versículo 11, a ver si nos arroja luz a todo esto que estamos estudiando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 11. Vamos a ver qué dice con respecto a lo que nosotros estamos estudiando. ¿Ya lo tienen? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 11. Si ya lo tienen, alguien que le dé lectura, por favor. Nada más vamos a leer el versículo 11 del capítulo 2. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí está hablando de aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, está hablando del anticristo. Y dice que por eso Dios les manda un poder engañoso. Dios les manda. ¿Quién les manda el poder engañoso? Dios. ¿Por qué? Porque no creen a Dios. Como no le creen a Dios, por eso Dios les manda un poder engañoso para que crean la mentira. Así le pasa a esas personas que leímos de Romanos capítulo 1. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque no tuvieron en cuenta a Dios. Es decir, ¿será importante tener en cuenta a Dios? ¿Será importante tomar a Dios en serio? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces vamos avanzando en nuestro tema, y ya vimos la condición del hombre endemoniado, ya vimos el antes, ahora vamos a ver el después. ¿Qué sucedió después? En el verso 15, dice en el verso 15, vinieron en Marcos 5, verso 15, vienen a Jesús
y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba ahora este hombre? Estaba tranquilo, ya estaba el hombre tranquilo. ¿Recuerdas tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo vivíamos? Yo vivía sin paz. Yo les soy sincero, yo me levantaba a las 2, 3 de la mañana porque yo sentía que alguien se metía a mi casa. Yo no sé por qué razón me pasaba eso, pero yo tenía una pistola ahí en mi buró y yo me levantaba a las 2, 3 de la mañana agarrando la pistola porque oía un ruido y no podía, o sea, me espantaba algo que, como que alguien se me quería hacer daño. Eso me atormentaba. Y luego ya veía, no era nada. Pero antes de conocer a Cristo, vivir muy tranquilo, sin paz, desesperado, quieres aquello otro no lo tienes y te desesperas y tienes envidia y todavía, ¿no? Y tienes coraje y tienes celos y muchas cosas que se agolpan en el alma. Cuando conocemos a Cristo, ahora está uno tranquilo, señal de que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ha entrado en nosotros y ahora tranquilo. Podemos ver en este hombre, dice que estaba sentado. Cuando usted está sentado, ¿cómo está usted? Tranquilo, ¿no? Está sentado, descansando, ya no hay preocupación. Dice que este hombre estaba tranquilo, mostrando esa paz que Dios da. Estaba vestido. Este hombre estaba vestido. Nuevamente este hombre recobró su dignidad. Esa dignidad que los demonios, esa vergüenza que había perdido, que dice, es normal que yo salga así a la calle, ¿no? Es normal, todo, la moda. Esa dignidad, esa imagen de Dios la volvió a recobrar este hombre. Dice que estaba nuevamente vestido. Y no porque él hubiera hecho algo, ¿no? Aquí no vemos la acción del hombre, aquí vemos la misericordia de Dios. Es Dios que tuvo misericordia de este hombre, y que tuvo misericordia de ti también. Y que ahora puedes experimentar una nueva vida. Es una nueva vida. Porque ese hombre se estaba lastimando con piedras, ese hombre estaba desvestido, ese hombre daba voces gritando, no sé qué decía, y ahora está sentado, está tranquilo, está vestido, y lo más importante, dice, que está en su juicio cabal. Porque muchos de nosotros antes no estábamos en nuestro juicio cabal. Y ahora él estaba en su juicio cabal. Quiere decir esto que estaba sano de su mente el hombre. El hombre estaba sano de su mente con la capacidad de entender el Evangelio. Así como tú y yo que estamos aquí hoy, estamos sanos de nuestra mente con la capacidad de poder entender estas palabras. ¿Sí estamos entendiendo esas palabras? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado entendimiento. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que Dios nos ha dado entendimiento. Es Dios el que hizo la obra en nosotros. No fuimos nosotros, fue Dios. Es posible que algunos de nosotros antes de ser cristianos tuviéramos esa conducta reprobable, ¿no? Pero al tener ese encuentro personal con Jesús, fue que fuimos liberados de ese mundo de tinieblas al que estábamos esclavizados. Acompáñame a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 16 al 18. Para que tengas en cuenta estas palabras. El mundo espiritual está ahí. Ya vimos quiénes son esos demonios,
Ya vimos cómo atacan cuando uno vive desordenadamente. ¿Y por qué nos atacan? Porque practicamos el pecado. De esa manera nos atacan. Ahora vamos a ver cómo voy a evitar que me ataquen. ¿Cómo voy a evitar que me ataquen? Dice Romanos 6, del 16 al 18. ¿Ya lo tienen todos? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado en otro tiempo, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vemos que esta porción bíblica nos dice que si nosotros nos sometemos voluntariamente para obedecer al pecado, el pecado se va a enseñorear de nosotros y nos va a esclavizar, aún siendo cristianos. ¿Creen ustedes que sea posible que un cristiano pueda tener demonios? ¿Sí? ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado de no abrirles la puerta, porque si les abrimos, ellos se van a meter, ellos nos van a atormentar a nosotros, ellos van a distorsionar la imagen de Dios en nosotros. Entonces es importante cuidar. ¿Cómo voy a evitar que me ataquen? Efesios 4:27 dice que no deis lugar al diablo. ¿Cómo evito que me ataquen? No dando lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Dice Lucas, acompáñame a Lucas 11. Lucas 11, del 24 al 26. ¿Cómo voy a evitar que me ataquen? Antes, cuando no éramos cristianos y no teníamos conocimiento, nos atacaban y entraban como si fuera su casa. Pero ahora tenemos la palabra de Dios, tenemos armas que Dios nos ha dado. Y dice Lucas 11, en el versículo 24 al 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando el espíritu inmundo sale de nosotros, cuando nosotros somos libertados por Cristo y no aceptamos a Cristo y no recibimos el Espíritu de Dios, dice que el espíritu inmundo vuelve y viene está vacío otra vez, pero ya no viene solo, ahora se trae otros 7 peores que él. Y el estado de esa persona viene a ser peor. Cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, un día creímos, un día dijimos que íbamos a seguir a Jesús, y de repente eso se nos olvida, y de repente ese espíritu que salió de nosotros viene y encuentra vacío y vuelve y se mete. Yo he visto personas así, que un día hasta me compartían el evangelio y de repente ahora los veo en unas vidas de perdición, que tú dices, ¿era cristiano? Se me hace que no era. Pero recuerden que está la apostasía. Es posible creer y dejar de creer. Entonces, esto es para que nosotros nos cuidemos de ese mundo espiritual. No hay que tenerle miedo a ese mundo espiritual. El mundo de los demonios existe, sí, pero ellos están limitados. ¿Satanás existe? Sí, pero no es una lucha de Satanás y Dios.
Satanás no puede pelear contra Dios. Satanás fue creado por Dios. Él no tiene esa facultad de pelear contra Dios. Vimos que con quién contendió en Apocalipsis 12. ¿Con quién peleó Satanás? ¿Con Dios? No. Dios mandó al arcángel Miguel. ¿Con quién pelea? La lucha no es entre Satanás y Dios. La lucha es entre la creación. Ahorita estamos aquí nosotros. ¿Qué dice Efesios 6? Del 10 en adelante, ¿no? Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra demonios. Está diciendo que nosotros tenemos esa lucha contra ellos, porque ellos quieren venir a distorsionar esa imagen de Dios en nosotros. Pero no es como para tenerle temor y ¡ay, aquí estamos! O como para ver demonios ya en todos lados, ¿no? Tenemos que saber que ellos no pueden entrar por sí mismos, tienen que pedirle permiso a Dios. ¿Cómo le das permiso en tu vida? Cuando llevas una vida de pecado. Pero nosotros no practicamos el pecado, así que nosotros no tenemos por qué tener temor de eso. Y la manera más sencilla que hemos encontrado en la Biblia se encuentra en Santiago, capítulo 4, acompáñame ahí. Esta es la fórmula de liberación que Dios ha dejado en la Biblia. Y tenemos que aprender a liberarnos nosotros mismos. Santiago, capítulo 4, en el versículo 7. Vamos a darnos cuenta cómo es posible evitar caer en las garras de Satanás y sus demonios de una manera muy sencilla, sin necesidad de ir a lugares a que nos hagan liberación y que nos echen fuera demonios y nos aten a Satanás y lo aten y lo desaten, porque se desata cada vez que lo atan. Entonces vamos a darnos cuenta cómo estableció Dios la manera que nos vamos a proteger de caer en sus redes de ellos. Dice Santiago 4, capítulo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Dice que se quedará ahí con nosotros a vivir toda la vida. ¿Cómo dice? Huirá de vosotros. Si yo no quiero ser presa de estos demonios, ¿qué hago? Me someto a Dios, resisto cuando vienen esos pensamientos aquí en mi mente. La tentación es un impulso momentáneo, son impulsos momentáneos, llegan ahí, no están todo el día, llegan segundos, ahí está, haz esto, y si lo dejas ahí, te atrapa. Pero si la palabra de Dios mora en abundancia en ti, dices, esto no es de Dios, yo no voy a hacer eso. Engaña a tu esposa, José Luis. No. ¿Y esa mujer está guapa? No. No, porque con el solo hecho de que yo la codicie, adultero en mi corazón, no. Apártate de mí, Satanás. No tienes parte ni suerte conmigo. Yo soy un siervo del Señor. De esa manera yo voy a ejercitarme. Y de esa manera voy a echar fuera cada pensamiento que no glorifica a Dios, lo voy a echar fuera de mí. Me someto a Dios, ¿cómo? Obedeciendo lo que dice su palabra. Resistiendo lo que ellos vienen a poner en mi mente, y dice que él, patitas, ¿para qué las quiero? Se va. Sencillo. No hay necesidad de otra cosa. Ese es nada más. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Que quieran enriquecer esta. En confianza, con confianza. Si hay dudas, si hay comentarios. ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a orar. Vamos a concluir este estudio, ¿no? Vamos a concluirlo. El mundo espiritual es real. El mundo espiritual es real. Eso es lo que tenemos que tener claro, que es real. Pero nosotros los cristianos no debemos tener miedo a los demonios. Recuerda que si
si nos sometemos a Dios y lo resistimos, Él huirá de nosotros. Por lo tanto, yo los animo, mis hermanos, a no abrir la puerta a esos demonios. No le abras la puerta. Cuando vengan esos pensamientos a tu mente, mira, quítalos de ahí, no los dejes ahí. No los columpees, esos pensamientos ahí en tu mente, quítalos para que no seas presa de ellos. Recuerda que si nosotros nos rendimos a Cristo, Él nos va a fortalecer. ¿De dónde viene nuestro socorro? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. De ahí es de donde viene nuestro auxilio. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corre el justo. Nosotros corremos a Él y somos ayudados por Él. Oremos. Te damos gracias por esta hermosa palabra que has puesto, que has dejado para que la estudiemos, Señor. Ayúdanos a no abrir la puerta, Señor, de nuestra vida al pecado. Ayúdanos a guardarnos. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, para que podamos caminar sin carga, liberados de todo peso y atadura del pecado, Señor. Hemos aprendido, Señor, en este texto que estudiamos el día de hoy, cómo los demonios provocan un daño terrible a las personas. Pero sabemos que tú tienes autoridad sobre ese mundo espiritual y que si nosotros estamos contigo, ¿quién contra nosotros? Nosotros somos tuyos, mi Señor. Dice tu palabra que separados de ti, nada podemos hacer. Por eso hoy confiamos en ti, Señor, y nos arraigamos fuertemente, Señor, en ti, como una ancla, Señor, en ti, en tu palabra, en tus mandamientos, sabiendo, Señor, que nada nos podrá dañar del mundo espiritual si estamos en obediencia a tu palabra, Señor. Sabemos que en este mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar porque tú has vencido al mundo, Dios. Te damos gracias, ayuda a mis hermanos, a cada uno de ellos, para que ellos puedan atravesar, Señor, por todo este campo que llamamos la vida, que puedan atravesar sin abrir puerta, sin dejarse influenciar por los demonios. Ayúdanos, Padre, para que tu palabra sea glorificada en la vida de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también te damos gracias, Señor, porque a pesar de todas las dificultades, tú sigues haciendo la obra de sanidad en todas aquellas personas que se encuentran enfermas, como lo es nuestro pastor Nicolás. Gracias por su vida, gracias porque le permites seguir aquí, porque aún tenemos necesidad de él, Señor. Gracias por todos aquellos que han salido del COVID, porque tú los has ayudado. Te damos gracias. Gracias, Señor, por la dificultad que hemos atravesado. Gracias por todo, Señor, en lo bueno y en lo malo. Pues ¿qué? ¿Te daremos gracias únicamente en lo bueno? No, Señor, también en lo malo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a